El acta de la sesión 17 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 18 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Una carta del presidente de la NFP, por la cual se da respuesta a la solicitud de esta comisión en relación con un listado de los clubes de fútbol profesional que mantienen contratos con casas de apuestas online. Se ha recibido un correo electrónico del jefe de estudio estratégico de Gerencia General Lotería de Beneficencia, quien manifiesta el interés de dar a conocer los planteamientos como repartición de la Universidad de Concepción y parte de los juegos de azar regulados a nivel nacional sobre la normativa de publicidad en eventos deportivos en una sesión que la comisión acuerde. Se ha recibido una nota aclaratoria de don Carlos Baeza, abogado de Betano, Betson, Ulbet y Latam Win, en relación con la participación de la presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia en la Comisión de Deportes el pasado 16 de agosto, donde expuso una serie de antecedentes relativos al proyecto de ley en tabla, específicamente citado en la página 16 de su presentación, donde menciona estadísticas de prevalencias, citando como fuente la encuesta nacional de drogas en población general de Chile que realizó el SENDA durante el año 2018. Al respecto, solicita que Polla Chilena pudiera aclarar, rectificar y o precisar la información expuesta en esa comisión. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Deporte por el cual informa respecto a las incómodas situaciones que se encontraron los deportistas de la delegación chilena al llegar a Colombia a los Juegos Bolivarianos. Indica que las personas que encabezaban la delegación tomaron inmediatamente las medidas del caso para asegurar el bienestar de los deportistas y, de acuerdo a la información disponible, estos han evaluado positivamente tanto la inauguración como los resultados de la participación, dejando en segundo lugar las incomodidades que se presentaron en la Villa Olímpica. Se ha recibido un oficio al Ministerio del Deporte por el cual señalan en relación con los terrenos del Parque Mundo Mágico que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, letra J de la Ley 19.712 del Deporte, corresponde al IND administrar los recintos e instalaciones que formen parte de su patrimonio, pudiendo encargar la gestión de todo o parte de ellos a las municipalidades o a personas naturales o a personas jurídicas de derecho público o privado a través de convenios o concesiones, y se procedió a consultar a dicho servicio el requerimiento que por este acto se informa, indicándose que el recinto del Mundo Mágico no es un recinto de propiedad del referido instituto ni tampoco le ha sido entregado en concesión. Y finalmente se ha recibido un oficio a la Subsecretaría del Deporte mediante el cual señalan respuesta a una solicitud hecha por esta comisión en el contexto del programa Juega Chile. Al respecto, con fecha 26 de abril de 2021, se suscribió un convenio de colaboración con transferencia de recursos en el que el IND le transfirió al Ministerio de Bienes Nacionales una cantidad de dinero para proceder a la captación y tramitación de solicitudes conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto Ley 2695 y 1939. Al término de la vigencia del convenio se trabajó en la captación y tramitación de la regularización de 81 inmuebles distribuidos en el país. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de dar la palabra sobre la cuenta, vamos a tener que suspender por el tema de la sesión especial. 10 minutos antes del inicio de la sesión y obviamente también terminar antes del término de esta sesión especial, 10 minutos antes, así que para que quede en acuerdo de todo. Okay. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Celis. Gracias, presidente. Sí, yo me quedé con una pequeña duda cuando habló el director de Impuestos Internos y escuchando nuevamente la intervención del presidente de la NFP en cuanto a que ellos tributaban acá en Chile, que estaba todo absolutamente legal y respaldado por Impuestos Internos, y buscando, encontré un formulario donde aparecen varias casas de apuestas que tributan en Chile. El problema es que Impuestos Internos no lo trata como casas de apuestas, sino que a las casas de apuestas lo denomina como plataformas digitales. Y dice quienes realicen publicidad independiente del soporte o medio a través del cual se entregue o materialice publicidad, digamos.
Entonces, a mí me gustaría, sobre ese punto, si es que el director de impuestos internos nos pudiera mandar todo el listado. Esto es como entre puntos varios y la cuenta, pero como se tocó en la cuenta, a mí me gustaría saber el listado completo de todas estas, entre comillas, plataformas digitales que hoy día están pagando impuestos en Chile por una circular o un instructivo de impuestos internos, porque están autorizados por el Servicio de Impuestos Internos. Incluso sale los intermediarios del servicio prestado en Chile, quienes suministren o entreguen contenido de entretenimiento digital, video, música o juego. Bueno, el tema es que para el director de impuestos internos, la casa de apuesta es una plataforma digital que entrega publicidad. ¿Qué tipo de impuesto paga? El IVA. Sí, el IVA. Iba a pagar el IVA. Entonces, en eso, ese es el fundamento que tendría la NFP como para poder, en definitiva, legalizar el contrato que firmó con estas casas de apuestas. Entonces, me gustaría solicitar el listado completo de aquellas plataformas digitales, entre comillas, que son casas de apuestas. Seguramente él me va a decir que él no sabe qué son las casas de apuestas. Entonces, que me envíe el listado completo de todas aquellas plataformas digitales que han pagado IVA o que pagan IVA y cuánto es lo que han recaudado estas. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Seiler. ¿Se ofrece la palabra a alguien? ¿Algún otro de los diputados? ¿Sí? ¿Sobre la cuenta? Sí. Entonces pasamos a la palabra sobre varios. Está primero el diputado Camaño. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio quiero hablar de una problemática que se nos hizo llegar durante la semana distrital y que cuenta el caso de una deportista paralímpica que tenemos en Chillán, que es Florencia Pérez, de 13 años, quien es tenista paralímpica y es la número 1 de Chile, tanto en categoría juvenil como adulta, y es la tenista número 6 del mundo en categoría paralímpica. Hoy Florencia debe participar la primera semana de octubre en una fecha del circuito mundial a disputarse en Sao Paulo, Brasil, y el 1 de noviembre en el Campeonato Mundial Paralímpico de Tenis de Mesa, para tenis de mesa, a realizarse en Granada, España. Florencia es una menor de 13 años que sufre hemiparesia espática, parálisis cerebral y epilepsia. Florencia, a pesar de ser la número 1 de Chile en tenis de mesa, no puede vestirse sola, ducharse y un sinfín de otras acciones ya que sus enfermedades hacen que el lado derecho de su cuerpo tenga menos fuerza que el izquierdo, y a pesar de ser carta segura para representar a Chile en los Juegos Paralímpicos de París del 2024, el Comité Paralímpico financia solo los gastos de la competidora y no se hace cargo de los gastos ni de su entrenador ni de su acompañante, que en este caso es su madre, y es la persona que ayuda a que esta menor pueda bañarse, vestirse y realizar todas las tareas cotidianas personales que ella necesita. Hay que entender que al tener todas estas complicaciones, Florencia no puede viajar sola a ninguna competencia, ya que es una menor de edad, la cual puede compensarse a raíz de sus enfermedades como la epilepsia, y la cual necesita ayuda para realizar sus necesidades básicas. Lo mismo su entrenador, pues Florencia sería la única competidora que a pesar de sus buenos resultados viaja sin entrenador personal. Es por esto que solicitamos se oficie a la ministra del Deporte, Alexandra Venado, al Seremi de Deporte de la región de Ñuble, don Julio Jorquera, y al director nacional del Instituto Nacional de Deportes y al director regional del Instituto Nacional de Deporte de la región de Ñuble, para dar cuenta de esta situación y solicitar ayuda en el financiamiento para los pasajes y la estadía tanto del entrenador de Florencia como su madre, ya que de lo contrario Florencia no va a poder representar a Chile en el extranjero ni repetir la hazaña que acaba de realizar en México en una fecha del circuito mundial, en donde ha vuelto con 3 medallas de oro para nuestro país.
Actualmente se encuentra juntando el dinero necesario para poder viajar haciendo rifas y un sinfín de actos a los que una deportista de élite como Florencia no debería verse enfrentada. Al mismo tiempo, me gustaría que estas autoridades nos pudieran informar sobre los planes y programas que actualmente existen para apoyar a los deportistas paralímpicos de Chile, el presupuesto que se destina a apoyar al Comité Paralímpico y el financiamiento de sus deportistas, y cuáles son las medidas que existen o se piensan incorporar para apoyar las necesidades especiales de cada deportista paralímpico, porque la situación de Florencia se va a repetir sí o sí en el futuro. Una niña que tiene logros deportivos innegables y que no tiene apoyo estatal porque el Estado no se da cuenta que en su condición necesita ayuda específica y que no todos los deportistas paralímpicos tienen los mismos requerimientos. Por último, me gustaría dejar el tema en la mesa de la comisión, y es cómo vamos a apoyar a los deportistas paralímpicos desde este espacio que es la Cámara de Diputados para que puedan desarrollarse y cumplir sus objetivos en igualdad de condiciones con otros deportistas. Así que eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. El diputado Solantais tiene la palabra. Si fuera posible intervenir a la vuelta, Okay. están llamando. Sí. Primero, tomar el acuerdo de lo que está pidiendo los oficios del diputado Camaño. Acuerdo. Con Camaño. La diputada Olivera había solicitado. Quiero hacer una consulta Ya. procedimiento. Ya. ¿Cómo vamos a proceder después de la votación? Perdón, después de volver, porque tengo que intervenir en la sala también y me preocupa. Entiendo que hay acuerdo de votar hoy día acá o en la próxima semana. No lo recuerdo bien, por eso quisiera despejar eso, presidente. Que el votar, tenemos que primero revisar el texto. No, sí sé, pero ¿cuál es el acuerdo? ¿Se puede revisar? Por eso yo no... Vamos a ver, por eso tenemos que tomar ese acuerdo, si vamos a empezar a votar hoy día o vamos a esperar que también, como haya solicitado la diputada Olivera, que en un principio podríamos discutir sin votar y esperar también que nuestros asesores legislativos presenten uno solo, y así es mucho más fácil para nosotros votar, en que podamos estar discutiendo esto y que salga más rápido también este proyecto. Y eso es una... ¿sí? Sí, lo que pasa, presidente, es que yo en 2 oportunidades anteriores le solicité a esta comisión si había posibilidad de que los asesores se reunieran para poder llegar a un texto definitivo, porque hoy día tenemos 20 indicaciones. Entonces, vamos a empezar a revisar las indicaciones y nos vamos a entrampar de seguro en alguna de ellas, porque hay algunas que son contradictorias y hay algunas que tienen puntos de vista que a lo mejor nos van a hacer estar y a lo mejor nos vamos a avanzar muy rápido. Entonces, la propuesta era que se reunieran nuestros asesores, revisaran el texto, las indicaciones que se presentaron, y en la próxima sesión quizás llegar con un texto definitivo en donde estemos todos de acuerdo y podamos votar, y así avanzamos en el proyecto. Eso, presidente. Me parece, yo creo que eso es lo que tenemos que justamente... Sí, adelante. Tengo dos, pero es para avanzar con uno, que fue el que dije al principio en la cuenta. El Servicio de Impuestos Internos denomina nóminas empresas extranjeras no inscritas. Esta nómina identifica a las empresas extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile, no inscritas en régimen de tributación simplificada para la declaración y pago del impuesto al valor agregado IVA a los servicios digitales al 14 de febrero del 2022. Ustedes ven ese listado y se van a encontrar con las casas de apuestas que hoy día tienen contratos de publicidad con clubes deportivos. Yo quiero que esto me lo aclare, por favor, el director de Impuestos Internos, y que me envíe cuánto es lo que ha recaudado en relación a esta nómina de empresas extranjeras no inscritas, en las cuales aparecen varias de las casas de apuestas, que él los llama servicios digitales, no plataformas digitales, sino que servicios digitales. De verdad me parece una vergüenza que hoy día lo esté legalizando a través de un resquicio de empresas que se burlan de la legislación chilena a través de esta forma. Eso, el segundo punto lo digo a la vuelta. Gracias.
Gracias, diputado. También deberíamos tomar acuerdo sobre lo que está solicitando el diputado Celis. ¿Sí? ¿Ok? Lo que está pidiendo el diputado Celis, el acuerdo del diputado Celis. Vamos a suspender entonces durante 10 minutos y a la vuelta continuamos. Muchas gracias. Abre la sesión. Ofrezco la palabra sobre varios que aún estábamos en esto. Creo que el diputado Zulantay. Sí, presidente, lo que pasa es que mi varios tiene que ver con la presencia del diputado Mulet. Entonces, si no está presente, y preferiría que cuando estuviera presente pedir de nuevo la palabra o al final o por último a la siguiente sesión si es que no hay el caso. La diputada Olivera también está. Diputado Celio, ok. Adelante. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo envié un oficio al Ministerio del Deporte, que también se publicó en una carta en un medio de comunicación. Y dice relación con un trato directo que se ha hecho respecto a una empresa que se llama NAN, con domicilio en Qatar, y que dice relación con el soporte tecnológico del evento. Esta empresa, por cierto, no hubo ningún proceso de selección previo, y es uno de los contratos más relevantes de los Juegos Panamericanos del 2023. Más allá de la escasa experiencia y la trayectoria de esta empresa, el problema que la contratación de esta empresa implicaría vulnerar compromisos contractuales asumidos previamente y que ya se encontrarían actualmente vigentes, que lo descrito resulta especialmente preocupante por los fondos involucrados correspondientes al financiamiento de la contratación, asciende a la módica suma de 14 millones de dólares, de modo tal que cualquier riesgo innecesario perjudicaría la imagen del país frente a la comunidad internacional deportiva o no. De este modo es indispensable, este oficio yo ya lo presenté, conocer detalles de la contratación de esta empresa de Qatar, toda vez que se relaciona con la imagen del país, con recursos de un elevado monto y con la organización de un tercer evento deportivo que es el tercero más importante del mundo. En razón de lo descrito, solicito a ustedes, me refiero al Ministerio del Deporte, que pueda informar sobre lo siguiente. Modalidad con la cual se pretenden contratar los servicios de apoyo tecnológico de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Empresa con la cual se contratarán tales servicios. Para el caso de ser efectivo que se contratará la empresa Burnan con domicilio en Qatar, indicar circunstancias que hacen preferir a dicha empresa por sobre otras de origen nacional. Detalles relativos a la experiencia y trayectoria de la empresa en eventos de la magnitud que suponen estos juegos. Cualquier otro antecedente que resulte indispensable para justificar la contratación referida. Esa información la vuelvo a reiterar a través de esta comisión, pero, presidente, yo me encontré con una sorpresa mayúscula. Para resumir, este apoyo tecnológico es pagado con plata de todos los chilenos, a una empresa que no tiene casi nada de experiencia. Me van a decir que esto se hace a través de la Corporación de los Juegos Panamericanos seguramente. Es un tema que lo tendremos que ver en Contraloría. Me parece que lo mínimo de transparencia, sobre todo en el gobierno de Gabriel Boric, que no me cabe duda que no debe tener conocimiento de esto, es propuesta pública. O sea, apuntar con el dedo a una empresa que no tiene experiencia me parece de verdad poco presentable. Pero lo curioso es que existe un organismo que se llama Pan American Sport. ¿Qué es la Pan American Sports? Es la organización deportiva panamericana que está por sobre los panamericanos, y resulta que curiosamente
son las curiosidades de la vida. Curiosamente, esta empresa hace 4 días, más o menos, sale Burnham, la empresa contratada por la Corporación de los Panamericanos, pagada con plata de los chilenos, se une a Panamá Sport como proveedor oficial de tecnología y nombran una serie de antecedentes. Por supuesto no aparece Chile, al menos suena sospechoso. Entonces al menos suena sospechoso, y lo peor que el presidente de Pan American Sports es chileno. Así que yo voy a enviar todos los antecedentes por mail a la secretaria de Abogado, que se reitere esto, porque de verdad, yo sé que me van a contestar que es la corporación, pero es plata de todos los chilenos y chilenas. Así que al menos alguna respuesta que satisfaga en cuanto a que por qué una empresa a dedo que no tiene experiencia frente a una propuesta pública, y además que hay un contrato actualmente vigente que creo que es del 2017, ojo, que se estaría incumpliendo, y esto nos va a llevar a un juicio que ¿quién lo va a terminar pagando? Nosotros. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. Entonces se toma acuerdo porque usted la está solicitando hacer este oficio, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Acuerdo entre todos los diputados? Se sigue ofreciendo la palabra sobre varios. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo solo quiero tomar la palabra para pedirle a esta comisión poder recibir al doctor Marcelo Sajuria, y a quien estime conveniente también el doctor. Ellos están trabajando SOCH-MEDEP, que es es una asociación de medicina del deporte, presidente, y Chile está a puertas de participar en un congreso de medicina deportiva, y en ese congreso, que es en el mes de septiembre, entre el 22 y el 25 de septiembre, Chile va a postular como sede a este congreso para el año 2026. Creo súper importante poder escuchar a las personas, a las organizaciones que están solicitando ser recibidos por esta comisión, para que nos puedan contar de qué se trata esta postulación, de qué se trata que Chile sea parte de este congreso. Por lo tanto, yo después le hago llegar a la secretaria el contacto de las personas que solicitan ser recibidos. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Si les parece al resto de los diputados, para tomar el acuerdo de invitarlos a escucharlos ya incluso hasta la próxima sesión. ¿Puede ser? Después de las votaciones. Diputado Manucheri. Sí, había pegado el diputado. Gracias, diputado Guzmán. Solamente, presidente, para manifestar y condenar los hechos que vimos esta semana en el partido de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Sin duda, en primer término, hechos delictivos, irresponsables, con agresiones en contra de trabajadores, y además con la vulneración de un espacio histórico de la memoria, como es el memorial de los detenidos desaparecidos. Creo que sin duda alguna este tipo de situaciones no contribuyen en nada al deporte nacional, son hechos delictuales, y que además son preocupantes y hablan de la cero conciencia social que existen en estos grupos. Me gustaría, señor presidente, también que pudiésemos esta comisión invitar a la directora de Estadio Seguro. Creo que es del todo relevante que pueda ser invitada a esta comisión para que nos pueda exponer respecto de cuáles son su visión y sus planes de trabajo
en un tema que es tan importante como es la seguridad en los estadios. Nosotros todos queremos, somos amantes del deporte, somos amantes del fútbol y queremos que el fútbol sea para todos, sea para la familia en especial y no para estos grupos delincuenciales. Gracias. Gracias, diputado. ¿De ahí nace algún oficio, alguna cosa de pedir o solamente la invitación que vamos a tener? La invitación, ok. Muchas gracias, diputado. Diputado Guzmán, ¿en acuerdo esto, en la invitación también? Diputado Guzmán, adelante. Muchas gracias, presidente. Hoy día martes, la marraqueta más crujiente. Ayer ganó Ranger 3-2 a Barnechea. 100% efectividad del nuevo técnico Dunga Pinto. Presidente, he recibido algunas denuncias, en realidad un par de denuncias respecto a una situación que ocurre en el IND. Y en razón de ello quisiera oficiar al IND para efectos de saber si existen denuncias por acoso laboral respecto a un funcionario que se llama Yerko Cortés. Solicitar cuántas denuncias se han tramitado o se han presentado, cuáles se han convertido en sumario administrativo eventualmente y cuántas se han desestimado y los motivos por los cuales se habrían desestimado. Y además si existen sumarios en la carrera funcionaria del señor Cortés, vigentes o cerrados, y también en el caso de estar cerrados, cuál sería o cuáles habrían sido los resultados de los mismos. Solamente eso, presidente, solicitar ese oficio en atención a que habría recibido algunas denuncias. No quiero prejuzgar, pero quiero saber si efectivamente existen esas denuncias o no. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Se les parece el resto antes de eso para acordar esto, antes de darle la palabra? ¿Sí? También. De acuerdo. Diputado Teca, adelante. Lo veo contento porque por fin ganó Rangers. Hoy yo igual me quiero adherir a lo que decía el diputado Menucheri, pero yo creo que nosotros igual debiésemos oficiar a la NFP y hacer sentir este malestar. Igual la Universidad de Chile, el Estadio Nacional estuvo muchos meses, me parece más de un año inclusive, para poder repararlo, para poner a punto, y el primer encuentro sucede este lamentable hecho. Yo creo que igual debiésemos oficiar, aparte de la invitación de la persona encargada de seguridad de Estadio Seguro. Y segundo, presidente, en el mes de agosto se realizó en Estados Unidos el Campeonato Mundial de CrossFit, un deporte que está ejerciendo con muchos participantes, y en ese campeonato participó un atleta de la región de Atacama, vallenerino, Rolando González, de categoría de 60 a 64 años, y que en la primera instancia, representando a nuestro país, se tuvo que eliminar con cerca de 600 atletas. Luego llegaron, 600.000 atletas, luego llegaron 3.000, y él quedó entre los 10 primeros, el único sudamericano que está en el top 10. Así que a mí me gustaría, por el esfuerzo, porque es un deporte que prácticamente lo han hecho a pulso, han salido adelante, ellos tienen un tremendo equipo de trabajo, pero lamentablemente no tienen grande ayuda del Estado, y lo han sacado este deporte, como le digo, con mucho esfuerzo. Yo creo que valorable. Aquí yo tengo la tabla ahí de los top 10, figura solamente Estados Unidos y ahí la bandera de Chile. Así que me gustaría que a través de esta comisión le pudiésemos enviar una nota de reconocimiento al tremendo esfuerzo y al resultado. Gracias, presidente. Muchas gracias, y notable lo que presenta el diputado Tapia. Muchas gracias. Vamos a solicitar este acuerdo también. Me imagino que no hay nadie que esté en desacuerdo. ¿Todos de acuerdo? Ok, perfecto. Sí, el acuerdo de oficiar a la NFP también, ¿cierto? En el mismo acuerdo. Muchas gracias. Nuevamente la palabra sobre varios, si no pasamos a la orden del día. No. Vamos. Orden del día entonces. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Marco Antonio Solantay, Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Fernando Borges, Cristian Lavé, Cristóbal Martínez, Cristian Moreira, Renzo Trisotti y Gastón von Muhlebrock, y de la diputada Flor Baise, que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos del boletín 14.892-29. Respecto de este orden del día, yo quiero solicitar el acuerdo de todos los diputados presentes en esta comisión
para que hoy día podamos entonces escuchar los argumentos de las indicaciones presentadas por cada uno de los diputados que presentaron indicaciones, de manera tal que dentro de la semana, con una fecha a definir también por esta comisión, que pueda ser el día viernes o el día lunes, que también pueda estar en acuerdo, recibir entonces un texto unificado en donde se presente este proyecto de ley como comisión posteriormente a la Cámara, de manera que nuestros asesores legislativos puedan entregar un texto unificado y podamos el día martes, entonces, en primera hora de la comisión, poder votar al respecto. ¿Hay acuerdo en esto? Entonces, como el motivo de esta reunión es realizar esto, me gustaría que el diputado Guzmán partiéramos por las primeras indicaciones, donde él empieza para reemplazar el nombre del proyecto por el siguiente y entregue sus argumentos que van a ser escuchados por nosotros y por nuestros asesores. Adelante, diputado Guzmán. Gracias, presidente. Presidente, más que enfocarme en la primera indicación, creo que quiero contextualizar más o menos todas las indicaciones que hemos presentado. Por formación soy más de la línea de regular antes que prohibir. Creo que es muy importante que nuestra legislación vaya de la mano de la contingencia o cómo va avanzando nuestra sociedad. Es una realidad que existen las casas de apuesta online. Es una realidad no solo de Chile, sino que es una realidad del mundo. Y por tanto, desconocer esta realidad es un poco cerrar los ojos respecto de algo que existe y que va a seguir existiendo. Nuestra legislación vigente es una legislación muy antigua y por tanto no regula la existencia de casas de apuesta online, porque al momento de regularse todas las materias referentes a casas de apuesta no existían las casas de apuesta online. Por tanto, el actualizar nuestra legislación nos va a permitir también tener una visión mucho más moderna de lo que significa. Nosotros escuchamos que las casas de apuesta en Chile aproximadamente podrían llegar a movilizar cerca de 150 millones de dólares. Y el Ejecutivo estima, si no me equivoco, en el proyecto que se está tramitando en la Comisión de Economía, que se podrían recaudar por impuestos cerca de 55 millones de dólares anuales. Por tanto, sé que va en otra línea, pero la regulación de las casas de apuesta online es una realidad y de la cual debemos hacernos cargo. El fondo del proyecto presentado por el diputado Zulantay va en la línea de la prohibición respecto de la publicidad de estas casas de apuestas, principalmente buscando, y espero interpretarlo bien, garantizar la transparencia en la práctica del deporte y que no exista dudas respecto de la corrupción en los partidos, en las distintas instancias donde estas casas de apuestas en definitiva hacen las propuestas de apuestas, valga la redundancia. Lo que me genera duda es si al prohibir la publicidad nosotros, o el vínculo que puedan existir entre estas casas de apuestas y los clubes deportivos, si tendríamos la certeza de que eso se pudiese evitar. Creo que va por otra línea. Nosotros tenemos casas de apuestas lícitas, de apuestas online en Chile. Tenemos la Polla Chilena de Beneficencia y también la Lotería de Concepción. Y por tanto, mi línea argumentativa y lo que yo he presentado es que creo que no debiesen existir auspicios ilícitos en el deporte, que los clubes no deberían recibir recursos de fuentes ilícitas. Pero eventualmente, si estas casas de apuestas sean reguladas o tengan reconocimiento legal, podrían eventualmente auspiciar en el deporte. Y de hecho, voy a presentar dos indicaciones, presidente, ahora a la comisión, para retirar la indicación número 7, en el sentido de dejar claro que está en el comparado. La voy a retirar porque voy a complementarla con una nueva indicación que en definitiva, y súper en resumen, señala que en la eventualidad que las casas de apuesta online tengan reconocimiento legal, puedan también auspiciar en el deporte profesional. Y lo otro que voy a presentar es que los clubes deportivos que reciban recursos en razón de casas de apuesta online tengan la obligatoriedad, conforme a esta ley, de destinar esos recursos al deporte formativo, al deporte de las mujeres y también al deporte al área de la discapacidad. Por cuanto creo que son recursos que pueden tener una destinación mucho más eficiente, mucho más asociada a líneas que están más abandonadas de lo que significan los recursos del deporte profesional. Por tanto, en esa línea, presidente, están todas las indicaciones que yo he presentado y que creo que nos permitirían tener una mejor normativa. La prohibición absoluta, insisto, no se hace cargo del problema de fondo que ha planteado el diputado Zulantay, con quien hemos conversado estos temas y es válida la disidencia, pero en definitiva yo considero que lo que debemos hacer es regular
y en la eventualidad que estén reguladas, puedan auspiciar y que se destinen esos recursos de los auspicios en las instituciones deportivas al fútbol formativo, al deporte de las personas con discapacidad y también el deporte femenino, que desde esta misma comisión y desde las salas aprobamos hace poco tiempo el profesionalismo. Eso, presidente, agradezco y después puedo ir argumentando las otras indicaciones más adelante. Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Alguien quiere acotar algo respecto de la indicación o solamente lo escuchamos? Okay. Perdón, presidente, ¿cuál es la indicación? La primera indicación del diputado Guzmán. Sí, no es votación, solamente vamos a leer y vamos a escuchar la argumentación. La segunda indicación es del diputado Zulantay. La idea es que nos pueda argumentar un poco su presentación de su indicación. Gracias. Gracias, presidente. Mire, además de eso, a mí me gustaría dejar o exponer alguna cierta estructura, por lo menos de lo que yo quiero defender en este proyecto, independiente de la discusión que se vayan a dar de aquí para adelante con las indicaciones. Me gustaría dejar en claro cuál es la estructura, el esqueleto, por decir una forma, del proyecto que me gustaría que quedara y con los argumentos que corresponden, digamos. Lo primero es que el espíritu de este proyecto es evidentemente que no existe una relación comercial entre los clubes, federaciones, etcétera, como lo señalaba ahí en la indicación, entre las casas de apuestas online y los clubes, ni un tipo de relación comercial. Inclusive, y haciendo o refiriéndose a la indicación del diputado Mulet, la última que se ingresó, aunque en el futuro sean legales las casas de apuestas online, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente, y voy a repetir mi argumento. De partida tenemos algunos ejemplos que han ocurrido en el mundo, ¿cierto? Y ejemplos negativos, y nosotros creo yo que con este paso podríamos anticiparnos a cualquier evento negativo que hubiese en el futuro, respecto a amaños de partido, una serie de cosas que ocurrieron en Italia, en Francia. Bueno, eso está totalmente documentado. El espíritu es ese. Porque a mí, como le decía, me cuesta mucho pensar que se pueda dar una relación comercial en que el dueño del contrato, el que está pagando, digamos, no vaya a tener algún tipo de influencia con su cliente. Y resulta que el cliente es el que le entrega los resultados al dueño para que se generen sus ganancias. O sea, es una relación comercial, para mi gusto, totalmente incorrecta. Y yo le puedo dar algunos casos que es un ejemplo. Los medios de comunicación, yo soy periodista, trabajé por muchos años, siempre están recibiendo presiones de sus anunciantes. No se da esta relación o algunos problemas mayores que pudiesen uno imaginarse, pero se reciben presiones. Entonces el medio muchas veces se ve obligado a morigerar, a cambiar a veces, a hacer en los títulos algunos sinónimos, porque su anunciante es importante y ejerce algún tipo de presión. Imagínense ahí, en esa relación, imagínense lo que se pudiese dar en esta otra relación comercial. Por eso yo hablo de relaciones comerciales, leía también la indicación del diputado Tapia, donde se habla también de relación contractual, accionaria, o sea, todo lo que pueda, en el fondo, aportar, ampliar esta prohibición, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo señalé a relación comercial como un genérico en ese punto. Lo segundo, también que creo yo que tiene que ser parte de esta discusión, es los tipos de publicidad. Porque nosotros estamos proponiendo que a través de los clubes, son los sponsors, los main sponsors, ¿ya? Que son lo que pudiese tener una relación contractual entre una casa de apuestas y un equipo. Pero si alguien, o si en esta discusión se entregan o se amplían más en ese sentido, siempre resguardando que no existe esta relación comercial, también bienvenido. No nos olvidemos que hay algunos clubes que son dueños de su estadio, por ejemplo, y que pueden tener algún tipo de relación, a lo mejor no de sponsor, ni de main sponsor, pero sí de estático, por ejemplo. Entonces, a lo mejor tendríamos que regular o dejar también, en ese sentido, cerrado esa posibilidad. También se proponen regular la publicidad o cómo le llega la publicidad a las personas. Ahí claramente hay unas ideas, los que pueden estar o no de acuerdo, bueno, respecto a los medios de comunicación. Porque si nosotros estamos prohibiendo que los clubes hagan parte, y no hay una prohibición en ese sentido de publicidad, o por lo menos restricción,
los clubes de todas maneras igual pudiesen en los horarios o en algún otro resquicio ocupar algún camino para poder publicitar esa casa de apuestas. Entonces creo yo que sin llegar a prohibir, pero sí tendríamos que regular asimilando a países desarrollados en este tema, insisto, Alemania, Holanda, las publicidades en televisión son en la madrugada, de 12 a 6 de la mañana, etcétera. Es bien regulado, especialmente por otro punto que es importante, que es tratar de aportar al control de la ludopatía, y especialmente con los niños, porque como este rato está abierto todo, les llega por todas partes esta publicidad. También creo yo que es importante discutir y ver a qué consenso podemos llegar respecto a las multas. Por ejemplo, el diputado Guzmán propone unas multas mucho más altas de las que yo propuse, pero pueden otros más, y llegar a un consenso. Pero tiene que ver esto, tiene que ser multado de alguna forma en el consenso que lleguemos. Y respecto a eso también el destino de esos recursos recaudados. Yo proponía algunos que tienen que ver con las entidades que vayan en la lucha contra la ludopatía, el exceso, etcétera, pero también si otro diputado quiere agregar algún otro destino importante, puede ser el mismo desarrollo del deporte, a través del IND, está abierto total, digamos, pero la idea es que por lo menos se conserve en la idea general y original. Lo mismo en la fiscalización. Yo proponía la superintendencia de casinos, pero después estaba leyendo en el tema de la publicidad de alcoholes en el fútbol, también está regulada de la misma forma. Si no me equivoco, también está el Ministerio de Salud. O sea, se puede ampliar también la regulación a otras entidades. La vigencia también, porque el diputado Tapia señalaba que la idea es que una vez publicada la ley, en mismo acto o inactum, como se dice, corriera. Yo proponía 12 meses, el diputado Guzmán 24. Lo tendremos que revisar, porque tomando en cuenta que es una actividad ilícita, creo yo que ahí no hay mucha discusión, digamos, en ese sentido. Yo personalmente me adecuo a lo que podamos acordar en ese sentido y dar la señal de poder corregir algo que se está haciendo mal y fuera de la ley lo antes posible. Y si es en el mismo momento y los clubes tendrán que devolver parte de lo que han recibido, bueno, será parte de lo que haya que afrontar para poder, digamos, legalizar, o no legalizar, sino que ponernos nosotros en el contexto correspondiente. Y lo último que tiene que ver es lo que señalaba anteriormente, que tiene que ver con la entrada en vigencia de la prohibición, en qué horizonte, en cuánto tiempo. Y ahí en ese sentido, insisto, yo creo que es importante dejar bien establecido que independiente de que esta actividad algún día sea por medio del proyecto que se está viendo en economía, el diputado Nocher, el presidente, independiente de eso, no pudiese existir esta relación comercial. Y ahí tenemos una disidencia con el diputado Guzmán, que lo hemos conversado harto, porque creo yo que no sería posible hacer estas diferencias, porque unos sí y otros no. Yo creo que ahí se entraría en un terreno más discutible, y yo creo que finalmente lo que nosotros estamos buscando es justamente la transparencia del juego, del fútbol en este caso, la buena fe de los hinchas, porque yo me voy a otro tema ahí, que muchas veces los hinchas se preparan la semana, juntan su plata, son socios, van al estadio y tienen la buena fe de que su equipo se preparó bien y que va a obtener un resultado acorde al juego, y no a algunos llamados telefónicos o algunos intereses totalmente distintos a lo que ocurre en la cancha. Entonces yo creo que ese es el espíritu, y con esta estructura más o menos que yo le he nombrado, independiente de cifras más, cifras menos que podamos acordar, yo personalmente estoy totalmente satisfecho y de acuerdo si pudiese mantenerse esta estructura. Gracias, presidente. Gracias, diputado Solantay. Solamente una apreciación, estos lo verán después nuestros asesores para que nosotros lo votemos. Me parece muy bien la indicación de acotar este proyecto de ley en términos de prohibición y dejar que la otra comisión, que es la que está el otro boletín, donde va a regular y normar este tipo, lo puede hacer. Y nosotros hoy día, o sea, en esta comisión solamente trabajamos por el tema de la prohibición para ir después regulando. Me parece muy bien que incluso el deporte esté alejado, especialmente de las casas de apuestas, en donde está en una relación propia, ¿no es cierto?, al juego, las casas comerciales. Y aun cuando
como dice usted, aun cuando las casas de apuestas sean legales. No puede haber, aunque sea legal la casa de apuestas, inmediatamente hay una relación con el mundo deportivo, especialmente cuando son ellos los que son productos por el cual ellos reciben su dinero. Me parece bien, es para que puedan recibirlo, esta indicación en la que usted dice, yo recordar a nuestros asesores para cuando ellos se reúnan. Diputado Manucheri quería la palabra. Gracias, presidente. Como lo he dicho yo en otras sesiones, creo que el proyecto es un proyecto que va en la línea correcta. Lo que ha indicado el diputado Zulantay, sin duda alguna, ayuda a ordenar el debate. Solo quería dejarle a esta comisión arriba de la mesa un tema que quizás será abordado en economía o en la discusión de este proyecto. Sin duda alguna, el amaño de partidos pareciera ser uno de los grandes problemas que tenemos en el fútbol a nivel nacional y a nivel mundial. Bien lo decía el otro día uno de nuestros invitados, este no es un problema nuevo, es un problema que se ha presentado en la historia de nuestro deporte y que viene, como dijo un ídolo del fútbol, viene a manchar la pelota. Quizás nosotros, para poder extirpar el problema de las apuestas y del amaño de partidos, deberíamos quizás estudiar la posibilidad de poder simplemente el prohibir que las apuestas ya se hagan, incluso ya una vez reguladas, que las apuestas recaigan sobre los partidos del fútbol chileno. Eso indistintamente de que avancemos a la legalidad o no legalidad de la apuesta, y en el caso que efectivamente podamos se aprueben las indicaciones de algunos de los diputados que dice que las casas de apuestas legales en Chile estarían permitidos a poder tener contratos con los clubes. Quizás sería importante introducir inclusive con eso una modificación en donde se prohíba que el objeto de las apuestas en Chile sea el deporte nacional, porque de esa manera excluimos la posibilidad de que se pueda influir sobre los clubes nacionales, a lo menos en el territorio nacional. Eso. Gracias, diputado. La otra indicación era del diputado Tapia, la número 3, diputado Tapia, para que pudiera argumentarnos un poco respecto a su indicación. Sí, gracias, presidente. Mira, es una indicación súper puntual, que es poder cambiar la palabra o la frase la publicidad y él por toda relación contractual y o accionaria con instituciones deportivas, así como del auspicio. Justamente yo creo que en este proceso que nosotros hemos discutido, hemos recibido expositores, yo creo que nos queda bastante claro de que la relación muchas veces de quienes están involucrados en el fútbol, en este caso, sí, básicamente este es un tema de fútbol, se hace bastante preocupante y oscuro. Aquí tuvimos varios ejemplos de partidos que fueron muy cuestionados y después cuando aparece también un representante de jugadores, aparece un accionista de clubes como Felichevich, también involucrado a estas casas de apuesta, la verdad es que ahí es donde está el tremendo tema, y esto es lo que nos despertó a nosotros, y especialmente al autor que es Zulantay, despertó de que no se estaba haciendo en forma transparente. Entonces de nada sacan las instituciones, los clubes, como alguien lo dijo, prepararse bien en la semana, hacer un buen cometido, los hinchas ilusionados, y después va a estar metida la mano negra. Y es por eso que esto tiene que quedar bien claro, las relaciones contractuales y accionarias de todas las instituciones. Y voy a aprovechar inmediatamente, presidente, con el número 12, ya para después dejar la palabra a los demás, que es que las entidades, instituciones individuales o colectivas que a la fecha de la publicación de la presente ley tengan contrato vigente con la empresa de apuesta deportiva online verá cesadas dichos contratos por el solo imperio de esta ley a contar del 31 de diciembre del año en curso. Eso yo creo que hay que llevarlo a la discusión, hay que llevarlo a la discusión porque hay varias posturas, y yo creo que los equipos técnicos nuestros, nuestros asesores, yo creo que cada uno tiene claro la postura, y creo que han estado viendo todo este tiempo las presentaciones, pero efectivamente aquí tenemos que regular, pero regular bien, o sea, esperemos que no quede ningún vacío,
porque no vaya a pasar como muchas leyes que de repente quedan vacíos y están esperando para aprovechar ese vacío o ese subterfugio legal que les permita volver a lo mismo que está pasando el día de hoy. Solamente esas declaraciones, las dos indicaciones y confiar que nuestros asesores van a hacer el trabajo como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tapia. Cada uno puede dar su opinión, sí. Cada uno puede dar su opinión al respecto. Yo, como miembro de la comisión, estoy también entregando la mía. Es que al ser de naturaleza la apuesta, al ser de una naturaleza ilegal, no se le puede dar un plazo en un tiempo, porque estaríamos amparando algo que ya es ilegal, como la presencia de los contratos que ellos ya tienen, los financiamientos que ellos ya tienen, eso es, en acto. El diputado Mulet. Gracias. Presidente, mire. Publicidad de una actividad ilícita e ilegal, de alguna manera, está afirmando el iPad. Si nosotros vamos a prohibir la publicidad, ¿cierto?, de una actividad que es ilícita y es ilegal, de alguna manera el temor que tengo yo es que la reconozcamos indirectamente, porque creo que si es ilícita y es ilegal, no corresponde prohibirla. Es como prohibir la publicidad del narcotráfico, digamos. Si es que a la NFP se le ocurre tener publicidad con los narcotraficantes, digamos, y pongan un cartel, digamos, eso es ilícito, es ilegal. Los casinos, obviamente no es lo mismo, es el narcotráfico que los juegos online ilegales. Son absolutamente ilegales los casinos online, son ilegales e ilícitos, las dos cosas. Y además constituyen una infracción al Código Penal. Y yo quiero recordar aquí, por eso que el gobierno pasado intentó regularlo y mandó un proyecto de ley el 1 de marzo. Y es tan claro eso, quiero leer algunos párrafos, dice: la prohibición absoluta de desarrollar el mensaje del proyecto de ley del boletín 14.838-03 del presidente Piñera. Por su parte, dentro de las primeras normas dictadas en Chile, a menos de 2 años de la primera Junta Nacional de Gobierno, don José Santiago Portal y don prohibieron todos los juegos de azar y envite. Y sigue ahí la argumentación. Después, más adelante, en este proyecto de ley, que es bien interesante, porque hace toda una recopilación de la historia de los juegos en Chile. Dice: por su parte, el Código Penal dispone que los juegos y la apuesta están tratados en los artículos 470 número 7, en el delito de estafa, en el 14, y sigue también, y establece las sanciones penales, están ahí en el número 3, no voy a dar la lata de leerlo. Después, más adelante, la letra I del proyecto de ley, que situación de los juegos de azar en línea, y como se indicó anteriormente, en Chile los juegos de azar constituyen una actividad económica regulada, en principio de naturaleza ilícita, que solo excepcionalmente en virtud de una ley es autorizada para ser desarrollada y explotada comercialmente. De esta manera, toda apuesta y juego de azar que se desarrolle fuera de aquellas que cuenten con habilitación legal expresa para ello, apuestas hípicas, lotería de Concepción, polla chilena, casinos de juegos y bingos, lotería y sorteos similares, con fines benéficos de solidaridad, son ilegales. Eso lo dice el presidente Piñera en su mensaje. Y lo repite todo el mundo. Esto lo dijo un expresidente de la República en un proyecto de ley que está aquí en la Comisión de Economía. Que uno podrá estar de acuerdo o no, digamos, pero ahí está. Lo dijo un poder del Estado. Por otra parte, la polla chilena de beneficencia, que es una empresa del Estado de Chile, 100% fiscal, con un 99% de su capital en manos de la Corfo y el 1% en manos de, no sé si la tesorería, ha interpuesto recursos de protección en contra de estas plataformas a través de las empresas de telecomunicaciones, para evitar que entren, porque entran y todos sabemos la situación penal que ocurre,
que no se podría perseguir penalmente porque las casas tienen su domicilio fuera de Chile y el juego se produce en la realidad virtual, digamos, la apuesta. Entonces ahí parece esa complicación desde el punto de vista penal. Es lo que deduzco, ya que las querellas no han fructificado. Pero esta empresa del Estado de Chile, recurriendo ante la Corte de Santiago y la Corte de Concepción contra la Telcom, han señalado claramente lo mismo, o sea, que es un juego, están absolutamente prohibidos, son ilegales e ilícitos, y lo señalan claramente. Si nosotros hoy día, o mañana, la próxima semana, o cuando sea, vamos a decir, mire, prohíbese la publicidad en los estadios, en fin, como lo ha argumentado muy bien el diputado Sorantay, yo creo que indirectamente estamos por un camino que no corresponde, digamos, ¿ah? Porque creo que estamos prohibiendo algo que ya está prohibido, ¿ah? Entonces entramos en una contradicción, a mi juicio, compleja. Creo que lo lógico es regular. Y eso es lo que hay que hacer, regular, y en la regulación meter estos artículos que ha preparado Sorantay en general, que ha hecho el corazón del proyecto, las indicaciones que se han hecho allá, digamos, en un solo cuerpo legal, creo que sería lo lógico. Estamos como tratando, no sé, de complicar un proceso legislativo, pero hay algo de razón, hay apuro, y yo eso entiendo, porque vemos que en la Comisión de Economía, y no es por responsabilidad de los miembros de la Comisión de Economía, tampoco se avanza, porque ha tenido otras prioridades la Comisión de Economía, o ha tenido urgencias. No, sí, he visto bien, y mi impresión es que el gobierno todavía no tiene indicaciones, o no ha tenido el gobierno actual una actitud clara, más allá de la comparecencia de una subsecretaria o de un ministro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso es lo que yo digo, señor presidente. Yo presenté una indicación con la idea de amarrar esto de alguna manera para que no quede como que estamos autorizando o dando implícitamente como que las apuestas están permitidas, ¿ah? Entonces creo que lo lógico acá sería escuchar al ministro secretario general de la Presidencia. ¿De qué manera el gobierno se va a bajar en esta línea? Ya fue la subsecretaria, entiendo, a la Comisión de Economía. Acá tenemos otra parte del proyecto que nos interesa mucho. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto. Yo al principio quería prohibir todo, más en la lógica de Manucheri, pero me ha hecho mucha fuerza, perdón, del diputado Manucheri, que si uno prohíbe todo, da la impresión que igual opera bajo tierra. Alguien daba ese argumento también en la comisión, o sea, igual operan en la negra, digamos, absolutamente, cuando uno establece las prohibiciones absolutas, como la bebida alcohólica, o la prostitución, u otras cosas que ocurren igual aunque uno no quiera, no saca nada con prohibirlo. Entonces, parece que es mejor regularlas para tener un mayor grado de control. He llegado a esa convicción. Entonces, yo propongo eso, presidente, sin perjuicio de, obviamente, respetar lo que se acuerde, pero creo que sería interesante escuchar al gobierno en esto. Es decir, bueno, se va a regular, bueno, regulémosla, y parte de la regulación tiene que ser esto. Eso quería señalar, presidente. Gracias. Gracias, diputado Mulet. El tenor, y lo conversamos anteriormente, que el espíritu de esta ley no es regular, sino que es prohibir la publicidad en los eventos que nosotros se están diciendo. Tampoco pretende prohibir las apuestas, no está en ese sentido prohibir las apuestas, no es el espíritu de esto. La prohibición ya es una forma de regulación, como dice, claro, es una actividad ilegal, por lo tanto nosotros no la estamos prohibiendo porque ya es prohibida. Ya eso es parte de materia de regulación, que es lo que se maneja en el boletín que van a trabajar en la Comisión de Economía. En esto nosotros estamos acotándolo solamente a la prohibición publicitaria. El diputado Mesa quería la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Sobre lo que se ha señalado acá, yo creo que es importante volver al principio de las discusiones que tuvimos acá. Yo creo que si bien fueron interesantes muchas de las exposiciones que vimos, la discusión de este proyecto, la tramitación de este proyecto se alargó demasiado, a mi parecer. Fue uno de los que más se opuso incluso de seguir recibiendo invitados. Finalmente llegamos a un punto medio en donde acordamos una o dos sesiones más después de eso. Pero yo creo que aquí primero estamos confundiendo o se podría estar confundiendo el objeto de este proyecto, que es simplemente prohibir, yo en ese caso yo estoy muy de acuerdo con el proyecto, prohibir la publicidad de cierto tipo de actividades que, si bien aquí yo creo que todos hemos llegado a la convicción de que son actividades
ilícitas que no podrían funcionar en Chile, de todas maneras funcionan. Y hemos tenido aquí y van a seguir funcionando. Y hemos tenido acá un desfile de autoridades de distinto tipo, representantes de gremios de casinos, superintendencia, el Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que a mayor abundamiento toda la serie de oficios y discusiones que ha tenido el diputado Celis con el Servicio de Impuesto Interno justamente demuestran que no se está enfrentando este problema como corresponde. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros como Comisión de Deportes para poder enfrentar este problema, más allá de la discusión profunda que se tiene que dar en la regulación que se va a dar a este tema en la Comisión de Economía? Es como nosotros resguardamos las cosas que a propósito de esta comisión interesan. Y yo creo que aquí hay al menos dos cuestiones que son importantes. La primera, que yo creo que no podemos pasarla por alto para entender por qué es importante la prohibición y no la regulación de la publicidad, el hecho de que una de las primeras exposiciones que tuvimos fue de una psicóloga experta en materia de ludopatía, y que a mí me hace mucho sentido con la prohibición de la publicidad de alcoholes en ciertas actividades, con la prohibición absoluta que hay de publicidad del tabaco en cualquier forma. Hoy día tú no puedes acceder, salvo que vayas a comprar un cigarro, no puedes acceder a publicidad del tabaco. Entonces, no es algo extraño, no es que nosotros aquí estemos inventando una solución que nunca a nadie se le había ocurrido en el derecho chileno. Estamos recurriendo a una solución que se ha dado para otras situaciones cuando se trata de un problema que puede convertirse en crónico en algunas personas. Eso por un lado. Y por otro lado también, que me hace mucho sentido la indicación del diputado Tapia respecto a no solo hablar de publicidad, sino de cualquier relación comercial. Porque también hay otro, por así decirlo, objeto jurídico que nosotros estamos buscando proteger, o que debiésemos buscar proteger, que es voy a usar una palabra que a lo mejor no es tan ad hoc para el caso, pero la indemnidad del resultado deportivo, que el resultado de un campeonato, de un encuentro, lo que fuese, represente fielmente lo que significa la preparación, la capacidad o incluso el estado de ánimo de los deportistas ese día, y no elementos externos a la competencia. Entonces, esos dos son los elementos que a mí por lo menos me llevan a adquirir la convicción de que es necesario que nosotros prontamente saquemos este proyecto de la comisión, lo aprobemos rápidamente. En los términos, yo comparto mucho las indicaciones tanto del diputado Solantay como la del diputado Tapia. Creo que por ahí, por lo menos yo voy a ir en cuanto a cómo creo que debiese quedar el proyecto. Pero eso no implica que nosotros, y creo que es importante que quede claro, que nosotros estemos considerando que automáticamente, por el solo hecho de prohibir la publicidad, vamos a convertir en lícita una actividad que aquí toda la comisión está de acuerdo en que es ilícita. El tema es que hoy día parece que no hay las herramientas suficientes para controlarla. No hay ningún organismo con las facultades específicas para poder controlarlo, porque nadie lo está haciendo. Como les decía, han pasado mucho aquí diciendo, sí, efectivamente sabemos que es ilícito, pero el Servicio de Impuesto Interno igual les cobra impuestos y no dice nada. Igual les cobra IVA y no dice nada. Entonces, una cosa es lo que se puede avanzar en la Comisión de Economía, que yo creo que va a ser más larga la discusión porque es mucho la profundidad, comparativamente hablando con la superficialidad de la forma en que lo estamos abordando nosotros. Y por lo mismo creo que no debiésemos alargarnos más. Ojalá que la próxima semana pudiésemos tener un proyecto listo para presentarlo en la sala, y que yo no tengo duda de que va a tener un apoyo transversal también en la sala, presidente. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Sí, presidente, solamente a propósito de por su intermedio, lo que ha dicho el diputado Mulet, el proyecto ya fue puesto, o sea, hay un interés, y yo como presidente de la Comisión de Economía puse en tabla el proyecto que regula las casas de apuestas online en la Comisión de Economía. Entonces, eso indudablemente es cierto que estamos tratando proyectos de extrema relevancia, estamos trayendo proyectos en la Comisión de Economía que vienen a ayudar a 4 millones de personas que están endeudadas en este país, que son urgencias nacionales. Tenemos el proyecto del FOGAPE, que viene a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, deuda consolidada, que viene a hacerse cargo del problema del endeudamiento, pero no obstante eso lo pusimos, y fue el Ejecutivo el que nos solicitó que pudiésemos posponer ese debate en atención a ellos poder trabajar mejor el tema, considerando que es un tema que además tiene muchas materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por cuanto contemplan tributos, impuestos. Hablamos de un tema que es más relevante, y esa fue la solicitud que nos hizo el Ejecutivo, al cual la Comisión indudablemente accedió, porque lo que nos interesa es poder tener un buen proyecto de ley
de una materia que es importante y que va a significar tributos para todas las regiones. Pero quería solamente dejar eso claro, que el proyecto fue puesto en tabla por quien le habla. Hay un interés significativo que esto pueda salir por la importancia que tiene para el país, tanto en la perspectiva del ingreso recursos como de regular una práctica que hoy día está causando un perjuicio. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Con respecto a diputado Celis, sí, era un... No tengo idea si la tengo antes. A ver, Jordano estaba antes. ¿Lo doy ahora? Sí, sí, bueno, varias cosas. Bastante de acuerdo con varias de las palabras que se han emitido acá, desde distintas perspectivas. Me parece que se ha complementado el proyecto de una manera que lo hace bastante coherente. Yo, como primera cosa que me gustaría zanjar en términos de postura, en relación además a lo que estaba diciendo acá el colega Mulet, que me parece que da la capacidad técnica y la temática técnica de esta comisión, nosotros no podemos dejar de lado la discusión en cuanto al marco deportivo, más allá de que exista un proyecto en economía que hoy día vaya a tratar la misma materia. Me parece que esta es la comisión que está llamada a resolver en torno, por lo menos, al área específica que nos convoca, y no lo haría parte de una discusión mucho mayor que probablemente tome bastante más tiempo y que además creo yo que tiraría por suelo todo el esfuerzo que se ha hecho en esta comisión por varias semanas y no meses. Bueno, yo quería secundar que obviamente estoy muy de acuerdo con la indicación del diputado Tapia y obviamente también con la del diputado Mulet, porque precisamente cuando yo lo planteé la semana, no sé si antepasada, hacía referencia a casos específicos donde la jurisprudencia, como por contradicción, ha terminado autorizando cuestiones que no se regulan expresamente, y ponía incluso el ejemplo de la Constitución Política de la República. El diputado Tapia, que también fue sindicalista, bien lo sabe, que no reconoce el derecho a huelga, pero reconoce quienes no tienen derecho a huelga, y por defecto aparece el derecho a huelga después en el Código del Trabajo. Bueno, más allá de que hay una discusión de tratados internacionales al respecto, pero nos preocupaba aquello y me parece que es interesante que podamos hacer esa salvedad para que precisamente la discusión donde esto se vaya a regular en economía pueda ser quien de una u otra manera termine autorizando otros espacios de participación para una actividad como son las casas de apuestas online. Sobre lo segundo, bueno, se fue el diputado Manucheri, pero me parece importante, o sea, como por principio y también con el diputado Mesa, comparto que en términos deportivos lo lógico sería como tratar de separar una actividad que por un lado tiene un rol social, que uno no quisiera contaminarla con algo que ya lo han demostrado varios de los invitados e invitadas, que tiene además un efecto bastante pernicioso en términos sociales, y que por otro lado además va amarrado a esta idea de que se daña la transparencia deportiva. Yo estoy absolutamente de acuerdo, como que habría que partir de esa premisa. Sin embargo, quiero autocancelarme y como poner sí un argumento sobre la mesa que me generó ruido dentro de esta misma lógica que comparto, de que ya existen actividades deportivas donde la apuesta es parte regular de lo tradicional, entre eso las apuestas por carreras de caballo, entre eso revisado y se lo consulté también acá a la gente de Polla cuando expusieron, yo cacho cero apuestas, pero está Experto, por ejemplo, que es un juego donde tú también apuestas en base a pronósticos deportivos. Entonces eso nos genera una pequeña contradicción que también creo que vamos a tener que resolver en torno a si el objeto son solo las casas de apuestas online o derechamente estamos tratando de proteger la actividad deportiva en su conjunto de este tipo de contradicciones que tienen que ver con la posibilidad de apostar y generar otros efectos adversos. Esto obviamente en el caso, por ejemplo, del fútbol es más grave porque están personajes como Felicevich, que además de que representa jugadores, y también representa aparentemente hace vínculos con casas de apuestas online en las que uno puede apostar hasta por un córner. Esto para mí era desconocido, pero uno puede apostar por un córner, puede apostar por un foul. O sea, perfectamente se pueden generar vínculos e incentivos sumamente perversos. Imagínate, yo tenía cero idea. Bueno, hoy día vimos que se puede apostar hasta por el plebiscito. Novedades, cosas que uno va aprendiendo en la Comisión de Deporte. Pero entonces, claro, tenemos una cuestión súper compleja que lo pongo sobre la mesa para que podamos discutir cómo convalidamos estas dos cuestiones cuando efectivamente las apuestas sí existen en el marco deportivo, no solamente vinculados a este tipo de casas. Y de hecho, Polla tiene una aplicación, la estaba mirando ahora y uno puede apostar por el celular. Entre comillas, también es una casa de apuesta online hoy en día, solo que está regulada y efectivamente es estatal. Pero bueno, está ahí, ¿no? No, yo creo que eso en realidad, como quería ponerlo sobre la mesa, porque me genera una contradicción en torno a los argumentos. Estoy, creo yo, muy favorable a la idea de prohibirlo en el ámbito deportivo por las razones que he esbozado. Sin embargo, me interesa que también podamos poner sobre la mesa que no entremos en una contradicción con ya cuestiones que son existentes y que están de una u otra manera reguladas. Gracias. Muchas gracias, diputado. El diputado Celis tiene la palabra.
Muchas gracias. Justo por lo que menciona, voy a ser bien breve. En el caso de la hípica, yo creo que hay que dejarlo fuera, porque la hípica nace junto con la puesta en la carrera, digamos. El objetivo de la carrera de caballos en la hípica es la puesta, no hacia el fútbol o el atletismo o el voleibol, el hockey, que no tenían ligada en el nacimiento la puesta. Por lo tanto, yo creo que no es comparable la hípica con el resto de las otras actividades deportivas. Y en segundo lugar, también nosotros nunca vamos a ver a Teletrack auspiciando a un jinete, con un jinete que diga Teletrack en su auspicio y ganando plata de parte de Teletrack, porque ahí también podría ser que el jinete a última hora eche para atrás el caballo y termine afectando un resultado. Entonces, me lo han planteado mucho y por eso hago la salvedad. Me han planteado mucho el caso de la hípica, y yo por lo menos he encontrado estos argumentos para considerar que son situaciones totalmente distintas, para que no nos enredemos al momento de analizarlo. Eso era, presidente, gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, lo plantea, pero... ¿Y por experto? El diputado Celis, pero sí está entrando también en el básquetbol y en otros deportes. De hecho, a lo mejor es muy... Sí, pero yo creo que es muy probable que, como esto se puede inventar, después ya van a hacer apuestas por nuestras votaciones en el Congreso. Todo se puede dar. Diputado Celis, adelante. Tiene la palabra. Sí, es prever. Sí. Van a pagar más. Presidente, la verdad que debo reconocer que me complica que me complicó el proyecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque algunas de las indicaciones que yo leo, voy a mencionar una que en definitiva reconoce que en Chile existen las casas de apuestas. Por ejemplo, dice: no podrán ser parte del directorio de una sociedad anónima deportiva quienes posean participación en entidades de apuestas deportivas de cualquier naturaleza. Uno puede rechazarla y uno dice, bueno, estuvo mal redactada o a uno no le gustó. Después veo la indicación del diputado Guzmán como el título, y uno dice: prohíbe la presencia de publicidad de actividades de naturaleza ilícita en eventos deportivos, organizaciones deportivas y organizaciones deportivas profesionales, y resulta como obvio, como lógico, porque está prohibido. Entonces uno dice, me convence. Y después leo la diputada Mulet y dice que no regirá esta ley hasta que no se regularice las casas de apuestas. Pero después veo esta circular del impuesto interno, donde sí le cobra IVA, no sé bajo qué concepto o bajo qué giro, a las casas de apuestas. Entonces, créame que estoy en una contradicción de cómo votar este proyecto tremenda. Yo, en lo personal, como esto se vota el próximo martes, ahí voy a pronunciarme, pero yo voy a conversar con el Ejecutivo cuál es la idea de ello. Yo lo único que sé que viene una primera reforma tributaria y después una segunda, donde está el tema de los alimentos saludables y donde está el tema de los casinos online y de las casas de apuestas. Pero eso vendría como en 2 meses más. Pero creo importante conocer la opinión del Ejecutivo, pero para no perder tiempo lo haré en forma personal. Pero quería dejar nomás constancia de esto, porque me gusta la de Guzmán y me gusta la de Mulet, pero me encuentro con que Servicio de Impuestos Internos igual legitima a estas casas de apuestas a través del cobro del IVA. Eso, gracias. Gracias, diputado. Sí, vamos a hacer antes de votar. Ya, diputado Olivera. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que acá, claro, estamos hoy día, y qué bueno que hayamos podido sentarnos a conversar antes de llegar a la votación, porque finalmente este proyecto, si bien en un principio todos pensábamos que sería de fácil despacho, nos fuimos encontrando con una serie de sorpresas que finalmente nos ha tenido un poco complicados para poder llegar a una votación. Y me pasa un poco lo mismo que al diputado Celis, porque finalmente, claro, el proyecto en principio
todos acá estamos de acuerdo con que hay que prohibir la publicidad, ¿cierto? Y de hecho, una de las indicaciones que yo presento tiene relación con la publicidad que se pueda transmitir a través de televisión abierta o de los medios oficiales en cualquier horario. Y por otro lado también en donde presento para que el órgano fiscalizador sea el Instituto Nacional de Deporte a través de las leyes que nos rigen en el deporte para mantener la fiscalización y el control. Pero también, presidente, uno escuchó a varias personas que vinieron a esta comisión, dentro de ellos a la psicóloga, que es la primera persona creo que a la que escuchamos y que todos quedamos impactados cuando se refería a los temas de adicción que hay a través de las apuestas, y que eso obviamente es perjudicial para las personas que apuestan en línea. Y por otro lado, también me quedo con la intervención del señor Guarelo, que estuvo en la última sesión antes que esta, y si bien él fue bien asertivo, diría yo, con su intervención, y que fue bueno que lo escucháramos, también él dijo que nos dejó así como en claro lo que podía pasar a futuro con el fútbol, sobre todo con el fútbol formativo, el fútbol joven, que en el fondo dijo que prácticamente lo que se viene a futuro es una quiebra para el fútbol, que estaban en una crisis económica. Y eso también complica, porque lo que menos uno quiere, yo como deportista que fui durante muchos años, lo que menos quiere es que las instituciones deportivas se vean enfrentadas a problemas económicos, ni tampoco que los deportistas en este caso se vean afectados, porque son los primeros afectados. Yo creo que por eso es bueno, y vuelvo a insistir en que ojalá los asesores se puedan reunir durante la semana, se pueda llegar a conclusiones que nos dejen a todos con la tranquilidad de que esto finalmente va a llegar a ser un buen proyecto. Yo creo que vamos a tener que definir bien si se va a prohibir, si se va a regular. Yo creo que es bien compleja esa parte del proyecto. Y también me sumo a lo que han dicho los parlamentarios acá, el diputado Mulet y el diputado Celis, que hubiese sido bueno escuchar al Ejecutivo, haber escuchado la opinión que tienen respecto de este proyecto, porque si bien en Economía fue la subsecretaria quien pidió que el proyecto quedara en stand-by mientras se discutía la reforma, este proyecto igual tiene que seguir avanzando y ojalá la próxima semana esta comisión lo despache. Eso, presidente, yo la verdad es que hago nuevamente el llamado a que durante la semana nuestros asesores se puedan reunir y poder llegar a un acuerdo para terminar este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Junto con la secretaria, la diputada Olivera ofreció para organizar entonces este encuentro con los asesores legislativos para poder llegar a este texto de consenso, entendiendo primero, quiero aclarar algunos puntos a los diputados que tienen algunas dudas también. Al revisar este proyecto, y quiero entender la línea del proyecto, ¿no es cierto?, y entender el espíritu inicial. Como digo, no pretende prohibir las apuestas, no es nuestra intención prohibir primero las apuestas, sabiendo que ya existen y son ilegales, ¿no es cierto?, este tipo de apuestas, excepto las que por alguna vez están permitidas, ¿ya? Por lo tanto, el resto son ilegales. Por lo tanto, esto no va en sentido de prohibir las apuestas, porque va a seguir habiendo apuestas online en otro sentido. Ni tampoco prohíbe las casas de apuestas online, ¿ya? Sino que lo que pretende el proyecto, hay que leer bien el título, dice la presencia de publicidad, y al hacerlo así tan agotado, de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, y de ahí nosotros vamos aumentando un poquito en cuanto a otro tipo de eventos, en otro tipo de situaciones, o todos los eventos deportivos, y eso es lo que se va a ver junto con los asesores. Este es un primer paso, antes de pensar entonces en un tema mayor como el de regulación, que tiene que ver con la tributación, de impuesto interno, con todo lo demás, pero tenemos que dar un paso. Y esta comisión está llamada a dar ese paso importante, es decir, nosotros queremos transparencia en el deporte, porque no por el hecho de que a lo mejor se va a ver una actividad de alguna manera grabada, va a ser a través de una ilegalidad y nosotros amparándolo. Puede ser que no sea ese también. Por eso es que es importante que se transparente y que nosotros demos este gran paso para ir de alguna manera después teniendo entidades y un deporte libre y sano de este tipo de situaciones. Diputado Guzmán. Presidente, yo, sin el ánimo de alejarme nunca del fondo del proyecto, quiero dejar una pregunta, que en la práctica
si nosotros prohibiéramos la publicidad de las casas de apuesta online, voy a hablar en términos genéricos, prohibición de publicidad de casas de apuesta online, en el fútbol, en el deporte en general, si lo prohibimos como publicidad, deja de estar el manto de duda respecto a la posibilidad de conducir el resultado de un encuentro deportivo. En lo personal creo que no, porque esa es la duda que se está generando y que busca este proyecto evitar. Yo creo que no. Lo segundo, nosotros estamos preocupados efectivamente porque el deporte se pueda desarrollar en Chile. Y si nosotros restringimos una publicidad en el deporte que tiene ciertas connotaciones, realmente esos recursos que no se van a destinar a publicidad, se van a destinar al deporte, no se va a poder, porque va a estar prohibido. Por tanto, si nosotros logramos redirigir el proyecto para que los recursos asociados a publicidad vayan destinados a los formativos, a una rama del deporte profesional que no tiene financiamiento, que es el ramo del fútbol femenino, si apoyamos la discapacidad, si le damos una orientación al proyecto, creo que podría tener mucho mejor resultado. Eso es lo que yo he tratado de proponer en el fondo de mi indicación. Eso, presidente. Disculpe, diputado Guzmán, pero quiero hacer un alcance a la situación. Vuelvo a insistir, también es mi apreciación la que estoy dando y esto va a ser discutible dentro de la semana con nuestros asesores. Pero podríamos decir lo mismo respecto a lo que era la publicidad, ¿no es cierto?, de bebida alcohólica, de cigarrillos que auspiciaban también. Acuérdense que antes estaba Cristal, con lo cual hoy día sí vuelven nuevamente a aparecer Pilsen o Pilsen del Sur, que estaban también de alguna manera, se había conversado eso como una ley regular. Entonces esto sería tan, voy a decirlo de una manera tan absurda como que después un cartel esté auspiciando el fútbol formativo, porque estamos hablando de dineros que llegan de una manera ilegal y la posibilidad de amaño va a existir siempre. Pero si uno no limita algunas cosas, vamos a tener más actividades que puedan hacer de amaño, porque encima va a haber dinero de por medio. Si decimos que la apuesta, por ejemplo, el Teletrack nació junto con las apuestas, pero también sabemos que han habido arreglos de carrera y en todo este tipo de actividades. La idea es ir limitando las posibilidades de amaño en pos de la transparencia del deporte. Diputado. Presidente, solo para... Nosotros tenemos una ley, o sea, un proyecto de ley acá, que es el proyecto que busca justamente sancionar la corrupción en el deporte. Que eso, yo creo que esa es la línea que nosotros tenemos que buscar, porque efectivamente, usted lo dice, si independiente que legislemos en esto o no, va a existir igual la posibilidad de arreglar resultados. Nosotros lo que tenemos que hacer es prohibir que se arreglen resultados, sancionar a aquellos deportistas que se atrevan a arreglar un resultado. Pero en la práctica, el prohibir la publicidad no soluciona el problema de fondo. O el vínculo contractual que puede existir entre un club deportivo y una casa de apuestas que va a seguir existiendo y va a seguir generando alternativas de apuestas respecto de partidos específicos. Sí. Sí, no, yo en realidad creo que el diputado Guzmán evidentemente tiene un punto que es válido de considerar y de discutir. Ahí yo cuando intervine hace un rato decía como hay dos problemas que resolver. Uno es como que existe una actividad que actualmente no está regulada y esté efectivamente financiando actividades deportivas, con lo que eso implica, con la experiencia comparada respecto a la maña de partido. Y lo segundo es qué tipo de publicidad queremos vincular a la actividad deportiva. Yo también en cierta medida comparto la idea de que en muchos casos hay que regular y no prohibir. Y puedo poner un ejemplo controversial, ¿no? Como el aborto. También todos sabemos que el aborto existe y se practica hasta en clínicas privadas y bueno, hay quienes defienden que hay que prohibirlo y otros que decimos, bueno, hay que regularlo nomás. Pero es discutible. Entonces yo lo que planteo y mi duda es si queremos que sean casas de apuesta las que estén vinculadas al financiamiento de la actividad deportiva. Y eso es una cuestión que tiene una delgada línea que yo creo que es absolutamente plausible debatirla en cualquiera de las dos direcciones, sobre todo entendiendo que existe una precariedad económica en el mundo deportivo, la que también hay que atender, y también comparto, como decía la diputada Olivera, que hubiese sido interesante esto poderlo conversar con el Ejecutivo también, como para entender otras alternativas que se estén barajando en relación a este tema. Pero creo que hay que definir esa línea. Es como, ¿queremos que sean las casas de apuestas quienes financien el deporte nacional? ¿O ahí trazamos una línea que es un poquito más, quizás no tan técnica, pero es más política, en el fondo? Eso. Un minuto. Bueno, solamente graficar con un ejemplo lo que señalaba recién, que me quedó dando vuelta lo que señalaba el diputado Giordano, respecto a expertos.
actualmente esto está dentro de la legalidad, porque así ocurre. Si esto estuviera en vigencia, ningún equipo podría decir experto. O sea, para que quede claro, es legal, pero no hay ninguna relación comercial porque ellos funcionan con los resultados de esos equipos. O sea, ese es más o menos un ejemplo bien concreto. Y también quiero apoyar lo que señalaba el presidente respecto a que por la inquietud del diputado Guzmán, que yo lo conozco perfectamente hace muchos años, el famoso hombre del maletín, y siempre van a haber cosas, incluso antes, antiguamente, cuando había menos recursos en la mesa, muchos jugadores en los últimos partidos arreglaban contrato con el equipo contrario y en los últimos partidos si les tocaba con ese equipo, eso siempre ocurrió, digamos, pero de forma muy puntual, y eso va más que todo dependiendo de del deportista, de la persona, si es que quería caer o no. Finalmente ese tipo de deportistas tenían vida muy corta, con los que estaban 1 o 2 cabecillas que estaban metidos en algún tipo de arreglo partido, después nunca más. Bueno, eso siempre ha ocurrido, porque creo yo que inherente al ser humano el tema de que muchas veces se puede o no resistir a la corrupción. Pero otra cosa es no tener ningún marco regulatorio en esto, es una cosa totalmente distinta, y sabiendo que no es el remedio, la solución exacta para poder, porque es como tener un remedio, una solución para la corrupción, o para alejar al ser humano de la corrupción, cosa que no va a ser posible, pero sí un marco regulatorio. Y por lo menos que aporte en ese sentido, que después se pueda complementar con la ley ya que está en economía, etcétera, pero también dejar una señal ahí de que finalmente la transparencia en el deporte, en el fútbol en este caso, es lo que nos mueve a nosotros y es lo que debiera siempre primar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. En honor al tiempo y haberse cumplido el objeto de esta sesión, entonces esta se levanta. Quedan nuestros equipos entonces trabajando para tener el texto.